Gracias por venir a todos y a todas. Abordamos la última semana de nuestro ciclo. Tenemos acto hoy y acto el jueves. Ya os recordaremos al final del acto de hoy el contenido y el invitado del acto del jueves. Hoy hemos titulado el evento de hoy Espacios, Tiempos y Compañías de la Lectura. Espacios, Tiempos y Compañías de la Lectura. Nos acompaña Jorge Larrosa, nació en Valderrobres, Teruel, en 1958, es profesor de Filosofía y de la Educación en la Universidad de Barcelona. Sobre todo es conocido en el ámbito de la filosofía de la educación, donde ha publicado una quincena de libros. Sobre todo su ámbito de actuación, aparte de España, es Latinoamérica. Sus libros han sido publicados en España, Brasil, Colombia, México y Venezuela, también en Francia. Personalmente conocí la obra de Jorge Larrosa cuando publicó en 1996 un libro titulado La experiencia de la lectura, que no estaba tanto el libro englobado en la pedagogía de la educación, sino en el tema de la lectura, qué es leer, cómo se lee, qué operaciones conlleva el acto de leer, qué tradiciones están asociadas al acto de la lectura, también algunas reflexiones bastante pertinentes sobre la política de la lectura. Le podéis ver, en los que seáis aficionados amantes del cine documental, podéis ver a Jorge intervenir en uno de los, en mi opinión, documentales emblemáticos del cine español, Monos como Becky, de Joaquim Jordà, el cineasta catalán, una película que trata sobre el tema de la antipsiquiatría, en la cual Jorge Larrosa aparece explicándonos qué es la vida y qué tipos de vida existen. Recientemente acaba de publicar dos libros, los dos más encuadrados en el ámbito de la pedagogía de la educación: P de profesor, editado en Argentina, y Esperando no se sabe qué, sobre el oficio de profesor, un libro que os recomiendo fervientemente. Están a la venta allí en una mesita como de autoservicio, si alguno queréis comprarlo, están a la venta. Es un libro extraordinario que se publicó en España, en la editorial Candaya, allá por el mes de mayo-junio, donde Larrosa hace un dictamen, un diagnóstico de qué es la escuela, en qué se ha convertido la escuela, en qué se ha convertido el oficio de profesor. Y es un libro a la vez emocionante y melancólico. Quizás al final de la charla podamos hablar un poquito de él. Pero hoy sobre lo que vamos a hablar sobre todo es de la lectura. Bueno, buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, sí. Yo la verdad es que estoy muy contento de estar aquí porque, bueno, ya lo conocéis, Roberto es un tipo muy generoso y embellece todo lo que toca. O sea, cuando Roberto habla de un libro lo engrandece, y cuando Roberto conversa con alguien, pues también le saca lo mejor de sí mismo. Entonces la verdad es que es muy agradable estar aquí, qué sé yo, con la tutela o bajo el paraguas de la amistad de Roberto y con la presencia de todos ustedes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Vamos a hablar, hemos hecho un pequeño guión, sobre todo, bueno, lo ha hecho él. Nos gustaría hablar sobre el acto de la lectura y hemos hecho 4 o 5 puntos. Queremos hablar de los tiempos de la lectura, los lugares de la lectura, las compañías de la lectura, las condiciones pedagógicas de la lectura, y nos gustaría llegar a una conclusión que se llamaría algo así como crear refugios para la experiencia y el aprendizaje de la lectura. Como el programa es ambicioso, no perdemos más tiempo. Tiempos de la lectura. La queja que escuchamos siempre es: no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para leer, no tengo tiempo para leer. La pregunta es clara: ¿tenemos tiempo para leer? Hace ya bastantes años se hizo famoso un librito de Daniel Pennac, se llama Como una novela, donde él comentaba esa frase reiterada, ¿no?, de no tengo tiempo para leer. Y entonces Pennac dice ahí que el tiempo para leer nunca te lo dan, sino que se roba, ¿verdad? Igual que el tiempo para amar o el tiempo para cultivar la amistad. No es un tiempo que esté, sino que es un tiempo que hay que crear. Entonces, yo creo que para hablar de eso podríamos empezar con una palabra griega, la palabra skole, de donde viene escuela, que se traduce al latín por otium y al castellano por ocio, sería tiempo libre, ¿verdad? Porque digamos que la palabra skole lo que divide es 2 tipos de tiempo: el tiempo de aquellos a los que las obligaciones de la producción y del servicio les quita tiempo para cualquier otra cosa,
y el tiempo de los que tienen que. En la sociedad griega esa separación de tiempo separa también dos tipos de personas, los esclavos y los libres, por lo tanto es el tiempo esclavo y es el tiempo libre, ¿no? Y una de las condiciones de la libertad es justamente el disponer de tiempo. Me acuerdo de muy emocionante al principio del Teeteto de Platón. Sócrates se encuentra como hacía él, ¿no? Iba caminando por la calle, se encuentra con alguien y empieza conversación. Y entonces, cuando más o menos tienen localizado el tema de la conversación, Sócrates pregunta: ¿tienes tiempo? Y Teeteto le contesta: hombre, Sócrates, por Dios, ¿acaso no somos hombres libres? ¿No? Como diciendo, solo faltaría, ¿verdad? ¿Acaso no somos hombres libres? ¿No? Entonces es curioso que en esa distinción griega el tiempo libre no es solamente tiempo liberado del trabajo y del consumo, básicamente, sino que es también el tiempo de la libertad, es decir, el tiempo de dedicarse a aquellas ocupaciones a las que nuestra libertad nos llama. Por tanto, las ocupaciones del tiempo libre en la sociedad clásica eran básicamente la política y la filosofía. El bios teorético, ¿verdad? Dedicar la vida al aprendizaje, ¿verdad? Al perfeccionamiento, al cuidado de sí, como decía Sócrates, ¿no? Y el dedicar la vida no a los asuntos propios, sino a los asuntos de la polis, a los asuntos de todos, es decir, participar en política, que son dos actividades altamente ligadas al tiempo libre. Entonces, el tiempo libre es un tiempo separado de la producción y en nuestra sociedad también del consumo. Nuestra sociedad no es solo una sociedad de productores, sino también de consumidores. Por tanto, el tiempo del centro comercial es también un tiempo productivo. El tiempo de ocio, el tiempo que está capturado por la industria del entretenimiento es también un tiempo productivo. Por tanto, el tiempo libre tiene que ser separado, a veces violentamente, robándolo, tiene que ser separado del trabajo y del consumo, ¿no? Entonces, a mí me parece que la palabra para el tiempo libre sería la palabra escolé y luego la palabra judía sábat, que tiene que ver con el sábado, que tiene que ver justamente con un día sagrado, es decir, con un día que no se dedica a hacer cosas, sino que se dedica a celebrar la existencia, digamos, ¿no? A celebrar el mundo. De hecho, hay un texto de Agamben muy bonito en el que Agamben dice que nosotros ya casi no tenemos ni idea de qué podía significar, de qué significa ese mandamiento de santificar las fiestas, ¿no? O sea, de que las fiestas son días santos. Y él dice, a nosotros ya hemos perdido la sonoridad de qué es eso de un día santo. Y entonces Agamben comenta lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, en el Génesis hebreo Dios crea el mundo y el séptimo descansa, pero no descansa porque esté cansado, porque Dios no se cansa, Dios es omnipotente, sino descansa porque quiere descansar. Es decir, el descanso es parte de su libertad y no de su impotencia, digamos, no de su carencia, ¿no? Y entonces, por lo tanto, hay un día que no está dedicado a hacer el mundo, sino está dedicado a celebrar el mundo, es decir, a consagrarlo, a celebrarlo, a gozarlo, a disfrutarlo, a contemplarlo, etc. Entonces yo creo que casi no hay sociedad tradicional que no separe algunos tiempos, ¿no? Algunos tiempos para el culto, algunos tiempos para la fiesta, algunos tiempos para la conversación. Naturalmente en la sociedad griega clásica de la que yo he hablado, los tiempos libres se dedican a eso de la literatura y de la lectura requiere un desarrollo histórico diferente, ¿no? Pero no hay sociedad que no separe un tiempo para cosas que no son exactamente productivas, sino que tienen que ver con otra cosa, ¿no? Y por lo tanto ahí estaría. Y yo creo que en relación con la lectura literaria, una experiencia que cuenta a mucha gente es que la pasión lectora, digamos, viene por alguna interrupción de las ocupaciones cotidianas, es decir, la enfermedad, que es, por ejemplo, Roland Barthes, ¿verdad? Pues un niño asmático, tiene problemas respiratorios, y entonces tiene que quedarse en casa, no puede ir al cole, y ahí es cuando entra la lectura. O a veces también hay casos muy emblemáticos que es la prisión. O sea, la prisión es el lugar donde uno está privado de libertad, pero al mismo tiempo tiene tiempo. Entonces tampoco son pocos los escritores y los lectores que dicen que la prisión es el lugar de la iniciación a la lectura, ¿no? Pues yo creo que la primera condición social, vamos, y cultural para que la lectura sea posible es que seamos capaces de separar un tiempo del trabajo y del consumo, es decir, dedicar tiempo a cosas que no sean ganar dinero, ¿no? O a cosas que no sean como inmediatamente productivas, ¿no? Digamos, a cosas que tienen que ver con otro tipo de aventuras, ¿no? Eso sería un poco el comienzo, ¿no? En ese sentido,
es un poco lo de penar. O sea, el tiempo para leer no sé quién se roba y cada uno sabrá si lo roba del sueño, lo roba de qué. Lo roba de otro tipo de ocupaciones, lo roba de qué, ¿no? Pero es un tiempo que de alguna manera tiene que ser separado con una cierta violencia. Por eso el lector a veces es incómodo socialmente, porque cuando está leyendo se aísla de todo y no está para nada, no está para nada. Y entonces eso a veces no es bien visto, ¿no? Por todo el mundo, ¿no? No es bien visto. Yo creo que requiere una cierta violencia, sí. ¿Cómo es ese tiempo? Hemos dicho que le robamos tiempo a la actividad productiva, le robamos un tiempo, y ese tiempo, ¿cómo es? Es un tiempo, el tiempo que dedicamos a la lectura, porque a veces llegamos a ese tiempo de la lectura con una cierta aceleración vital, estamos acelerados, tenemos un tiempo acelerado. Sin embargo, el tiempo de la lectura no puede ser un tiempo acelerado, ¿no? Puede ser un tiempo lento, ¿no? Tiempo lento, sí. Claro, el tiempo de la lectura es un tiempo que debería ser cualificado, ¿no? O sea, en ese sentido tiene razón. Una cosa es decir, hay que abrir tiempo para leer, pero luego cuáles serían las cualidades de ese tiempo, ¿no? Cuáles serían sus características, ¿no? La primera que podríamos decir antes de llegar a lo de la lentitud es que es un tiempo como indefinido. José Luis Pardo dice que es un tiempo que no se cuenta, que no se puede contar. Pero el que sea indefinido no quiere decir que sea infinito. Ahí José Luis Pardo utiliza una expresión muy bonita, ¿no? Dice, el hombre libre es aquel que siempre tiene un rato para aquello a lo que la libertad le llama. Es decir, siempre tiene un rato para leer, un rato para conversar, un rato para amar, siempre tiene un rato. Y un rato es una palabra muy bonita porque es un tiempo flexible. Un rato se estira, nadie sabe muy bien lo que dura un rato, ¿no? Entonces se trata de tener un rato, ¿no? Esa lógica de un tiempo que no está exactamente cronometrado. Yo creo que si cuando Sócrates le pregunta a Teeteto, ¿tienes tiempo? Teeteto le dice sí, pero a las 4:30 he quedado. Sócrates ya ni siquiera comienza la conversación. Es decir, tiene que ser una conversación que al menos idealmente es indefinida, ¿no? Pero al mismo tiempo, el tiempo de la lectura es también un tiempo siempre finito, ¿no? De hecho, en todas las iconografías antiguas del lector siempre aparece un reloj de arena, que es esa idea de que el tiempo siempre falta, ¿no? El tiempo siempre es poco, ¿no? Siempre falta tiempo, ¿no? El tiempo nunca es bastante, ¿no? Siempre hay como esa especie de angustia a la finitud, ¿no? Borges lo decía, ¿no? Hay demasiados libros en el mundo y demasiados libros que a uno le gustaría leer, ¿verdad? Es un tiempo que siempre falta, siempre tiene esa dimensión de que es contado, ¿no? De que es tal, ¿no? Y luego, desde luego, lo que tú decías de la lentitud, ¿no? Hay una expresión muy bonita en castellano que es esa de darle tiempo al tiempo. Hay que darle tiempo al tiempo para que el tiempo tenga más tiempo, ¿no? Esa de dar tiempo al tiempo. Y la literatura, igual que el cine o que la música, no deja de ser un arte temporal. Leer es como seguir una partitura, es como seguir una película, es algo que se desenvuelve en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, la literatura no solamente requiere tiempo, sino también crea tiempo, crea una determinada sensación temporal. A lo mejor con el cine se entiende mejor, pero en la literatura yo creo que es exactamente lo mismo. Hay películas que crean el tiempo del suspense, ¿no? Tú estás esperando siempre qué va a pasar después. Entonces tú estás viendo un trozo de la película, pero tu pregunta está en ¿qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar luego? ¿No? Sin embargo, hay otro tipo de cine en que tú estás viendo un plano y tu pregunta no es qué va a pasar luego, sino qué es lo que hay aquí que merece la pena ser visto, ¿no? Yo creo que en la narrativa pasa un poco parecido. Hay libros que están construidos desde la impaciencia, desde el qué va a venir después. Y hay libros que están construidos desde qué es lo que hay aquí que vale la pena ser leído, ¿no? Y son esos libros los que requieren como otra demora, ¿no? Requieren como otro tipo de paciencia, ¿no? Es decir, serían los libros o las películas o qué sé yo, o los paisajes o los caminos de montaña que te dan ganas de ir más despacio. Hay caminos que te dan ganas de ir más deprisa, porque tu cosa es qué viene después, qué habrá detrás de la curva, ¿no? Qué viene después de aquel poste. Y hay caminos que lo que te llevan es a tener ganas de ir más despacio, ¿no? Y a mí me parece, aunque luego hablemos de eso, pero a mí me parece que ahí los maestros de lectura, que no hace falta que sea un profesor, puede ser alguien que lleva un taller de lectura como tú, o puede ser la gente que trabaja con lectores, muchas veces su función es justamente
párate un poquito más ahí. Es como cuando alguien va por un camino de montaña con alguien que le presta atención a cosas que uno nunca le prestaría atención. Y lo que te dice siempre es no vayas más deprisa, párate un poquito aquí, escucha, huele, percibe los sonidos, ¿no? O sea, tiene que ver con una cierta lentificación del tiempo, ¿no? Una cierta lentificación. Y yo creo que iremos como hacia eso al final, ¿no? Según el guión que hemos preparado, que nos lo podemos saltar cuando queramos. Pero yo creo que enseñar a leer, como enseñar a caminar, tiene que ver siempre con ir más despacio. Un profesor hace siempre eso, ¿no? Un profesor va a un museo con los chicos y los chicos irían inmediatamente de una cosa a otra. Y el profesor lo que hace es parar, o sea, delante de este cuadro 15 minutos. Porque vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer no sé qué. Siempre tiene que ver con parar, con pararse a pensar, con pararse a mirar, con volverlo a hacer, ¿no? Con una cierta... Sí, con técnicas de lentificación, digamos, ¿no? Con técnicas de lentificación. Y luego otra cosa muy bonita, que yo creo también que es característica del tiempo de la lectura, aunque no solo de él, es la cuestión de la repetición. O sea, a mí me parece, yo soy profesor y el privilegio del profesor es que lee lo mismo todos los años. O sea, el otro día estaba con un amigo mío, profesor, que dijo lo siguiente para pasmo del auditorio. Dice, yo hace 30 años que doy un curso sobre el maestro ignorante de Rancière. Por lo tanto, yo he leído 30 veces el maestro ignorante de Rancière. Y eso es un privilegio impresionante, porque además las repeticiones también diferencian, cada vez inspira una cosa, ¿verdad? Pero tiene que ver con eso del 2 veces, ¿no? He sido nuestro amigo, porque yo creo que tú también lo conoces, ¿no? Que ha pensado mucho sobre la lectura, sobre todo sobre la relación entre lectura y pensamiento, que es eso de una lectura pensativa, podríamos decir, ¿no? De ese tipo de lectura que te hace pararte a pensar, ¿no? Una lectura pensativa, digamos, ¿no? Que dice, yo creo que con razón, que un libro que no merece ser releído seguramente ya ni merecía ser leído. Es como lo de la repetición como criterio, ¿no? Tú lo debes conocer, hay un libro maravilloso de una cortesana japonesa del siglo XI, ¿no? La Seisho Nagon, que se llama Libro de la Almohada, que hace como listas de cosas. Y entonces hay una lista muy bonita que se llama Cosas que hacen estremecer el corazón. Entonces ya empieza el color violeta, el sonido de no sé qué. Y luego dice una cosa que a mí me dejó pasmado, la segunda visita de un amante. La primera visita de un amante es maravillosa, tiene que ver con el descubrimiento, tiene que ver con una cierta ansiedad, tiene que ver, qué sé yo. Pero la segunda es sensacional. Y entonces hay uno, y claro, es así, o sea, si un amante no merece la segunda visita es que ya no merecía la primera. Seguramente ya la primera fue una equivocación, pero yo pensé, la segunda lectura de un poema, ¿no? La segunda visita a una ciudad que uno ya conoce, ¿no? El segundo encuentro con alguien, ¿no? Esa lógica del volver a hacerlo, ¿no? Esas ganas de volver a hacerlo. Y yo creo que en nuestro mundo eso de la repetición y del volver una y otra vez se cultiva cada vez más. Y en relación a la lectura yo creo que es fundamental. Esos libros que no solo te dan ganas de ir más despacio, sino que también te dan ganas como de volverlo a leer, ¿verdad? Eso es muy raro, ¿no? O sea, está uno y es una especie de tensión muy extraña. Uno no sabe muy bien si tiene más ganas de seguir o tiene ganas como de volver a leer esa página que ya leyó, ¿no? Como si fuera una especie como de bucle interno, ¿no? Yo creo que la repetición es curiosa. Y luego, yo creo que quizá la cualidad que esa pasa pocas veces, ¿no? Pero cuando pasa es muy impresionante, ¿no? Del tiempo de la lectura es cuando se produce un tiempo en el cual nos olvidamos del tiempo. Eso es muy impresionante. Esa cosa es que no me he dado cuenta, ¿eh? Pues, o sea, que se me ha pasado el tiempo sin darme cuenta. Es una especie como de éxtasis temporal, ¿no? Como de salida del tiempo, al menos del cronómetro, ¿no? Uno no tiene la sensación, ¿no? De que pasa el tiempo. Y eso, claro, no solo pasa con la literatura, pasa en el amor, pasa en cualquier experiencia que tenga que ver con la fascinación, con que uno entra en una lógica que no es la suya y por tanto sale del tiempo medido, ¿no? Pero yo creo que esa sensación de éxtasis temporal, eso que Hannah Arendt llamaba un momento intemporal en el corazón mismo del tiempo, una especie de brecha
una especie de agujero intemporal en el corazón mismo del tiempo, ¿no? Que a lo mejor la palabra para eso es éxtasis, tiene una salida de sí, una salida del lugar, ¿no? Yo creo que eso es muy impresionante. Y a mí me parece que todo lector ha sentido eso alguna vez, y yo creo que todo lector busca un poco la repetición de eso. Es como si uno buscara siempre la repetición de la primera vez que hizo alguna cosa, ¿no? Como si uno buscara, sin poderlo encontrar, la repetición de algo que a lo mejor no existió, a lo mejor no lo fantasea, ¿no? Pero yo creo que ese momento del olvido del tiempo tiene como un aspecto así especialmente poderoso, ¿no? Bueno, es un placer escucharte. A mí también me está pasando que me estoy saliendo del tiempo también. No, yo creo que estamos en el tiempo justo. Sin embargo, nombras cosas que están poco cultivadas, ¿no? Releer un mismo libro. Es verdad que muchas veces tenemos ganas de releer un mismo libro, pero nunca lo releemos. Se queda la cosa como en un proyecto. Leer lentamente, leer despacio, sin ansiedad de qué va a pasar después, de cómo va a acabar, o incluso de que quiero acabar este libro porque quiero empezar otro. Las condiciones exteriores están un poco en contra de todo lo que nos estás contando, ¿no? Esto ya lo sabíamos, tampoco lo estamos descubriendo ahora. No, por eso yo creo que algunas de ellas tienen que ser, se me disculpará la expresión, ¿eh? Pero tienen que ser un poco forzadas, porque lo natural, digamos, el curso natural de las cosas lleva un poco a lo que tú dices, ¿no? Entonces hay como una especie de violencia que hacer. Por eso yo ya sé que va un poco también a contracorriente de algunos tópicos, pero yo ahora soy como muy defensor de la lectura escolar, porque la lectura escolar sí que tiene que ver con leer usted otra vez. O sea, es de los pocos lugares donde puede haber una obligatoriedad. No hace mucho tuve una conversación pública, ¿no?, con un amigo mío que es director de cine y profesor de cine, y la pregunta fue ¿cuál es la diferencia entre una película en la sala de cine y en la sala de aula? Y Cristiano fue muy claro: en la sala de aula la película se ve dos veces. En la sala de aula hay que ver la película desde el principio hasta el final, y no vale decir no me gusta o me aburre, usted se queda, pero requiere una cierta obligatoriedad. Y sobre todo, yo no sé si en eso estará de acuerdo conmigo, ¿no?, pero sobre todo en la sala de aula, y el libro también, ¿eh?, en la sala de aula se le da el pausa, y por lo tanto se quiebra esa fascinación, ¿no?, esa lógica de la fascinación, porque tú paras la película a medias y la gente se queda como que, bueno, pero es que ahora vamos a comentar este plano. Yo creo que la lectura de un libro en una sala de clase también tiene eso: lees un parrafico, echas una charla, lees otro parrafico, echas otra charla. Tiene que ver con una cierta interrupción de la continuidad para introducir otros elementos ahí. Pero yo creo que eso es de alguna manera, bueno, claro, en la lectura todo es artificial. ¿Qué más artificial que un ser humano leyendo? Digamos, ¿no? ¿Qué más artificial y más cargado de condiciones culturales, históricas y de todo, ¿eh? Pero yo creo que eso de la repetición, la paciencia, el hágalo usted otra vez y tal, tiene que ver con una cierta obligatoriedad. A veces auto-obligación, ¿eh?, pero tiene que ver con una cierta obligatoriedad. Por decirlo con Miguel Morey, ¿no?, que hemos citado, el Miguel Morey me decía un día lo siguiente, ¿no?, hablando también de su posición de profesor: profesor, es que yo este texto que usted ha puesto de María Zambrano no lo entiendo. Pues léalo otra vez. Profesor, es que ya lo he leído 2 veces y no lo entiendo. Pues léelo en voz alta. Profesor, es que ya lo he leído 2 veces y en voz alta y aún no lo entiendo. Pues tradúcelo al catalán, qué sé yo. O sea, claro, son modalidades que tienen que ver con un profesor que se niega a explicar, o sea, que se niega a decirte lo que debes entender tú, ¿no?, porque el esfuerzo de la lectura lo tiene que hacer cada uno, pero que tienen que ver un poco con esa lógica de la reiteración, o de lo más despacio, o para, o tal. Y luego, en ese sentido también de las condiciones, a mí lo que me llama mucho la atención es que ahora se lee mucho a trompicones. Es decir, un ratico en el metro, 10 minuticos no sé qué, el ratico que pillas después de la siesta, ¿no? Y entonces yo he hecho ese ejercicio, pero también solo lo puedo hacer como ejercicio escolar, porque si nadie te obliga, no lo haces nunca. Entonces ese ejercicio lo hice no hace mucho, era un libro sobre la escuela, que todos mis estudiantes tuvieron que leer dentro de una escuela y seguido.
Yo lo había calculado antes y la lectura del libro duraba unas 6 horas, tampoco está. Y además con algunas instrucciones del profesor de cada media hora, tal, ¿no? Entonces había que verlo desde el principio hasta el final, en un determinado lugar, con distintas instrucciones. Y para mi sorpresa, fue muy interesante. O sea, estaban encerrados durante 6 horas. Tenían que estar dentro de una escuela, leyendo un libro sobre la escuela, y donde había un protocolo, o sea, tenían que poner una alarma en el reloj, y entonces pues cada media hora, no decidían ellos cuándo, cada media hora tenían que dejar de leer y hacer una anotación y una resonancia. O sea, esto que estoy leyendo me hace pensar en... Pero sobre todo lo quería comentar por eso de empezar a las 9 de la mañana y acabar a las 5 de la tarde, ¿no? Hasta que no lo acabas no puedes salir de aquí. Y todo el mundo no solamente lo agradeció, sino pensó que nunca le había pasado eso. O sea, nunca había tenido una relación con un libro que tuviera que ver con leerlo de una tacada, ¿no? Y claro, eso no se puede hacer con Proust, ni se puede hacer con según qué cosas, ¿no? Pero esa cosa sí, pero bueno, eso lo decía también en relación a que esas cosas como la repetición, la demora, la continuidad, o sea, no te distraigas, no estés viendo el WhatsApp al mismo tiempo que lees, etcétera, ¿no? Solamente se puede forzar. Es decir, las condiciones sociales y materiales y tal van todas en contra de eso, ¿no? A veces al lector se le tiene por una especie de, lo decíamos antes, ¿no? De antipático, a veces de asceta, no es que este lee, vaya apartado, ¿no? A veces el lector que se aparta y se pone a leer contra la rapidez, contra la velocidad, contra el curso de los tiempos, se ve a sí mismo como una especie también de revolucionario o de resistente. A veces el lector se ve a sí mismo como yo estoy resistiendo las tentaciones del consumo, etcétera, ¿no? A veces en las campañas de la lectura también ven al lector como una especie de héroe que se mete dentro del libro y vive las aventuras. A veces el lector es una especie de filántropo o de sabio o de amante del conocimiento, pero todo eso también es un poco exagerado, ¿no? Todas estas etiquetas a mí siempre me suenan un poco exageradas, personalmente, ¿no? Quizás me parece más limpio definir como lo has hecho tú, ¿no? No tenemos tiempo, queremos leer y tenemos que robar ese tiempo, tenemos que hacer ese hueco. Y lo demás quizás es un poco cargar de romanticismo algo que es artificial lectura, pero que es absolutamente necesario e imprescindible en la condición humana, ¿no? Que es la reflexión sobre las cosas que nos pasan a través de esa mediación que es la lectura, ¿no? ¿No te parece? Hay una cierta retórica... Sí, bueno, yo creo que cualquiera que cultiva una actividad, sobre todo si tiene que defenderla en público, tiene una cierta tendencia como a engrandecerla, ¿no? Como, pues porque de eso se trata, ¿no? De venderla en público y de decir que es muy importante y de cargarla como un poco de romanticismo, ¿no? Y eso con la lectura pasa mucho y con la literatura en general, pero yo creo que con cada gremio. Hace un mes estaba en un foro de lectura en una ciudad argentina, en el Chaco. La conferencia de clausura la dio Jorge Volpi, un escritor mexicano. Y Jorge Volpi hace lo siguiente, lo digo por formato, hace lo siguiente. El mundo está muy mal, la corrupción, la desigualdad, pum, pum, pam, 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 pam. América Latina está muy mal, pum, 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 pum. Y solo los escritores pueden salvar. No exactamente así, pero si hacemos lo que nosotros sabemos hacer, que es cultivar la ficción, tenemos la obligación de ficcionar y convertir en historias la desigualdad, el feminicidio, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Por lo tanto, Jorge estaba haciendo un poco, pues decir, bueno, pues qué sé yo, el mundo está en guerra y hay algo en la literatura, en la ficción, en las relaciones entre los países a través de sus escritores y de sus lectores, que nos pueden contribuir un poco a esa fragmentación. Pero bueno, si esa reunión en vez de escritores hubiera sido de pedagogos, pues hubieran dicho, solo la universidad puede salvarlo, o solo no sé qué puede salvarlo, ¿no? Yo creo que sí que hay una cierta tendencia como a cargar un poco las tintas en una actividad que uno defiende, ¿no? En ese sentido, yo no sé si lo conoces, pero a mí la verdad es que cuando lo leí me parece un libro tocado por la magia. Hay un libro de Santiago Alvarrido que se llama Leer con niños, porque claro, yo también he cultivado ese circuito de la promoción de la lectura, por cuando también he hecho conferencias sobre para qué sirve leer y todo lo importante para lo que sirve leer, y en vez de preguntarse para qué sirven los libros, se pregunta para qué sirven los niños.
Que es bien bonito, ¿no? Entonces dice, yo le pregunté a mi hija de 7 años, ¿para qué sirven los niños? Y mi hija me dijo, pues para cuidarlos, para darles de comer. Y Santiago Alba dice de una manera muy bonita, dice, pues claro, los niños hacen de nosotros animales cuidadosos. O sea, nos enseñan a ser cuidadosos. Nos enseñan a cuidar cosas que no son como nosotros, que no son inmediatamente útiles, ¿no? Y está como bien bonito eso, ¿no? ¿Para qué sirven los niños? Pues hacen de nosotros seres cuidadosos, ¿no? ¿Para qué sirven los libros? A ver qué te parece. Hacen de nosotros seres atentos. Luego hablaremos de eso, de la distracción y de la atención, ¿verdad? Pero yo creo que el acceso de la lectura y el ejercicio de la lectura tiene que ver con la atención, tiene que ver fundamentalmente con la atención, no con la hiperatención. Bueno, lugares de la lectura. ¿Dónde estamos cuando leemos? ¿Dónde estamos cuando leemos? Que yo sé que a ti esta pregunta te gusta mucho porque ya se la hizo una de las grandes pensadoras del siglo XX, Hannah Arendt, ya nos da una primera respuesta, ¿no? ¿Dónde estamos cuando leemos? Hannah Arendt tiene un texto muy bonito que se llama ¿Dónde estamos cuando pensamos? Al cual un filósofo que a mí me interesa, que se llama Peter Sloterdijk, lo parodia en otro texto que se llama ¿Dónde estamos cuando escuchamos música? ¿Dónde estamos cuando escuchamos música? ¿No? Uno diría, pues estamos en la música. ¿Dónde estamos cuando leemos? Entonces, la respuesta que da Hannah Arendt, el texto de Hannah Arendt es ¿dónde estamos cuando pensamos? Dice, cuando pensamos estamos en ninguna parte, dice ella, ¿no? Dice, pero algunas personas aman ese ninguna parte como si fuera un país. Y ella pone el ejemplo de, eso ya no sé si, bueno, o si pasó o es leyenda o qué, pero ella pone el ejemplo del pasmo de Sócrates. O sea, Sócrates aparece en el banquete y llega tarde al banquete porque se ha quedado pasmado, o sea, porque ha salido del espacio y del tiempo, le ha dado como un pasmo, se ha quedado como en sí mismo, no sabe dónde está, pierde la noción del tiempo y del lugar, y entonces hasta que no sale del pasmo no se recupera, llega tarde al banquete porque se le ha dado como un pasmo, ¿no? Y entonces Hannah Arendt utiliza el pasmo de Sócrates como un ejemplo de ese ninguna parte, ¿no? O sea, cuando pensamos estamos en ninguna parte, no estamos ni aquí ni allá ni ahí. Entonces cuando leemos a lo mejor también estamos en ninguna parte, ¿no? Pero eso también significa en qué tipo de espacio nos introduce la lectura, el espacio literario de Blanchot, ¿verdad? En qué tipo de espacio nos introduce la lectura, que no es el espacio cotidiano, ¿no? Pero yo creo que la pregunta esa de dónde estamos cuando leemos se puede convertir también en una pregunta como un poco más materialista, ¿no? Como que tenga que ver un poco con los espacios concretos donde se lee. Y ahí a mí me parece que el lector, no sé si tendrá que ver con lo de ninguna parte, pero yo creo que el lector, en su propio gesto de bajar la mirada y establecer una relación con algo que tiene muy próxima, en su propio gesto crea como una especie de campana de vacío. O sea que no hace falta que sea un espacio aislado, sino que el mismo gesto de la lectura crea un aislado. Yo eso lo percibo cuando estás en un aeropuerto, qué sé yo, vas por una calle y quieres preguntarle algo a alguien, cuando hay a alguien como leyendo, como que te da cosa, ¿verdad? Porque tienes la sensación de que estás como interrumpiendo alguna cosa, ¿no? Es como si el tipo se aislara y te dijera, déjame en paz. No te lo dice, pero es como si te dijera, déjame en paz, ¿verdad? Por tanto, hay una cierta cápsula de vacío que yo en algún momento llamo una cápsula atencional. El lector se la crea él solo y puede estar donde esté, en un parque, en la selva, puede estar donde esté, se la crea él solo. Pero como también es difícil que uno se la cree solo, yo creo que las personas a las que nos interesa un poquito eso de la lectura y eso de la cultura, deberíamos procurar crear cápsulas atencionales. Una sala de aula es una de ellas, un club de lectura es una de ellas, yo qué sé, crear cápsulas atencionales donde esa concentración, digamos, sea de alguna manera favorecida, cultivada, impulsada, corregida o así. Por tanto, yo creo que en relación al dónde estamos, ahí estaría lo de la atención y lo de la distracción un poco, ¿no? Porque lo de la distracción siempre te saca de donde... Ahora que los lugares son cualquiera, ¿no? Hoy comiendo le decía a Roberto
que leí con mucho interés un texto de Ricardo Piglia, que se llama, dedicado al Che Guevara, se llama Ernesto Guevara, el último lector. Y entonces, el texto es muy cortito, ¿no? Tiene apenas 15 o 16 páginas, ¿no? Pero Piglia dice un par de cosas interesantes. La primera que dice es que el Che es ya claramente el hombre de acción, es el guerrillero, es el comandante Guevara, o sea, es el hombre de acción. O sea, no es para nada el monje, el hombre contemplativo, el intelectual que siempre está en la indecisión, sino que es el tipo que tiene que tomar decisiones, o sea, es el hombre activo, ¿no? Sin embargo, el hombre de acción nunca dejó de leer, ¿no? De hecho, dice la leyenda que cuando el Che Guevara está herido en Bolivia, se han desprendido de todo porque están huyendo muy deprisa, la guerrilla tiene que ver con huir muy deprisa, con escapar siempre, ¿no? El Che ha abandonado incluso las botas, pero mantiene la zamarra con 3 libros y un cuaderno, y eso pesa, es decir, sostiene el peso de la literatura. Y entonces Ricardo Piglia comenta, que seguramente es una imagen idealizada, pero es una de las muchas imágenes emblemáticas que hay del Che, el Che leyendo en lo alto de un árbol después de una emboscada, ¿no? Entonces digamos que el Che se separa de los tipos con los que está, digamos, después de la emboscada, y se pone a leer, con lo cual el Che crea un espacio de lectura, una cápsula atencional, en el lugar más inverosímil del mundo, donde no solamente la acción, sino las urgencias de la supervivencia son brutales, ¿no? Son brutales. Entonces ahí construye un poco Piglia esa figura del fusil del libro, sería un poco esa figura, ¿no? Pero luego me pareció interesante que la figura del Che la contrasta con otro de los grandes intelectuales, digamos, revolucionarios de la época, que es Antonio Gramsci, que escribe en la cárcel. O sea, Gramsci está en la cárcel de Mussolini, lee todo lo que le cae en las manos, lo poco que hay en las bibliotecas, que son bibliotecas de la cárcel de Mussolini, por tanto, bibliotecas expurgadas, cualquier cosa que le dejan entrar los amigos, y en relación con esas cosas que les caen en las manos, elabora el concepto de hegemonía, elabora un montón de conceptos teóricos, ¿no? Pero sería un poco como las antípodas, ¿verdad? O sea, el que lee en permanente movimiento y el que lee quieto, el que lee porque no puede hacer otra cosa y está de alguna manera encerrado, ¿no? Entonces, por eso yo digo que no hay exactamente lugares de la lectura, sino formas de construir cápsulas atencionales o paradas de la lectura en cualquier lugar, ¿no? Y eso las biografías de gente, no sé, pues que están después de la Guerra Mundial, recuerdo la de Jonas Mekas, que es un cineasta independiente norteamericano muy interesante, que con su hermano recorren la Europa destruida después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces van desesperadamente buscando un sitio para leer, porque ellos, como son refugiados, la vida privada prácticamente no existe, tienen que dormir en galpones con mucha gente, siempre hay mucho ruido, siempre hay muchas urgencias y tal, ¿no? Y es como esta especie de búsqueda de la cápsula atencional, ¿no? Yo creo que tiene que ver con cómo crear una campana de vacío en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier lugar. De todas formas, yo creo que sí hay una metáfora interesante en relación a los espacios de la lectura, que sea una metáfora que ya tiene su historia y que dice algunas cosas. Yo creo que es la metáfora del jardín. El jardín, que es un espacio... El jardín es también el claustro monacal, ¿eh? Es el hortus conclusus, ¿eh? Es el lugar es una de las heterotopías de Foucault, entonces son las heterotopías. Es una especie de lugar pequeño, pero que al mismo tiempo contiene el mundo, el jardín oriental, ¿no? Esta lógica del jardín es como bien bonita, es el espacio separado, el espacio también del amor, de la cortesía, de la conversación. De hecho, antes de ayer estuve en Donostia con un amigo mexicano al que hacía mucho que no veía. Entonces, Daniel Goldin es el que publicó mi libro, La Ciencia de la Lectura en México. Y Daniel era el director de la Biblioteca Vasconcelos hasta hace 4 días, que salió por un lío político, que produjo mucho revuelo en México. Y ahora está el hombre como buscando crear un proyecto propio, ¿no? Independientemente del Estado, porque no tiene ningún sitio donde trabajar. Y lo que él ha hecho toda la vida es editar, trabajar en bibliotecas, en promoción de la lectura y tal, ¿no? Y entonces me contó un poco el proyecto en el que está trabajando y se llama Jardín de Lectura y Conversación.
Y entonces él está utilizando no solo el jardín, sino también la metáfora del jardín, lo de el carpe diem, ¿verdad? Lo del el esperar a que las cosas den fruto, qué sé yo, ¿no? El jardín. Yo creo que explorar el jardín como lugar de la lectura es muy bonito. Y a mí me parece que si las guarderías aún se llaman jardines de infantes en algún lado, no es porque los niños sean como florecillos, sino porque hay algunos espacios que son como jardines, ¿eh? O sea, que tienen la... Me parece que siempre que uno lee, se mete en un jardín, podríamos decir, ¿no? Se mete en un jardín. Humberto Eco tiene un libro, 6 paseos, creo que se llamaba 6 paseos literarios, que decía que la lectura... recupero una idea que has dicho antes. Hay como 2 maneras de leer, ¿no? Meterte en el bosque. Cuando tú te metes en un bosque, tienes 2 opciones: o perderte en el bosque y admirar los árboles, los arbustos, los animales, o meterte en un bosque buscando inmediatamente la salida. Es decir, atravesar el bosque simplemente buscando la salida, ¿no? En la lectura nos pasa a veces eso, ¿no? A veces la lectura es un bosque en el que perderte, en el que permanecer, en el que mirar, observar, experimentar, pero me temo que muchas más veces leemos buscando la salida, la última página, la conclusión, ¿no? En fin. Ahí también la metáfora del jardín es bonita. Hay un libro de Ferlosio que se llama Las Semanas del Jardín, donde Ferlosio utiliza la palabra jardín en otro sentido, y es que cuando en el teatro un actor no se acuerda de la réplica y entonces dice cualquier cosa, el otro, el que le hace de pareja, tiene que intentar darle pistas para que vuelva a la réplica, para volver a recuperar, digamos, la tal. Y se ve que entre los actores eso se llama meterse en un jardín, ¿no? Por lo tanto, el jardín también tendría que ver ahí con una cierta divagación, ¿verdad? Como con un cierto no estar pensando en cómo continúa esto, sino introducir una especie de interrupción en el curso que ya estaba previsto, entrar a una especie de divagación, de excursión, ¿no? Por lo tanto, hasta el jardín nos permitiría esa... Exactamente, ¿no? Bueno, tengo más preguntas sobre los lugares, pero vamos a las compañías, y así luego, si es caso, si tenemos tiempo, podemos volver a algo de lo que nos quede por aquí. Compañías de la lectura, claro, para leer hay que estar solo, pero no es lo mismo estar solo que estar aislado, ¿no? No es lo mismo la soledad que el aislamiento. ¿Cuál es la diferencia? Se puede leer en soledad, se puede leer aislado, el aislamiento genera malos sentimientos, la soledad no, o al revés. Yo creo que, bueno, cualquier sonoridad que le demos a esa distinción nos la vamos a inventar. Es decir, vamos a entender por aislamiento tal y vamos a entender por soledad tal, ¿no? Yo creo que la palabra soledad en relación con la lectura tiene prestigio, ¿no? La lectura solitaria, la lectura silenciosa. Hay un texto muy bonito de María Zambrano que se llama ¿Por qué se escribe? Que bueno, no he sido yo el único, ¿no? Pero que ha leído ese texto tratando de que la pregunta no sea por qué se escribe, sino por qué se lee, porque funciona igual. Y María Zambrano dice, se escribe o se lee para defender la soledad en que se está, la soledad en que uno ya está, ¿no? Entonces la lectura silenciosa tiene prestigio. Yo creo que el aislamiento tiene que ver con la sensación de estar solo, que es una, y la sensación de estar solo en relación a no tener la compañía que uno quisiera tener, que también hemos hablado un poquito de eso de chicos ahora o gente, ¿no? Que tiene pues inquietudes literarias, empieza a escribir y empieza a hacer sus pinitos y tal, y decíamos, y se sienten solos, ¿no? O sea, no tienen nadie que los acompañe, ¿no? Entonces yo creo que hay un sentirse solo malo, que sería a lo que podríamos llamar aislamiento, ¿no? De la isla en el mal sentido, y hay un sentirse solo bueno, que es la soledad requerida por algunas actividades. Las iconografías clásicas de la lectura suelen cultivar al lector solitario. San Jerónimo, el cuadro aquel famoso de Antonio de la Mesina que se llama San Jerónimo en el estudio, que comenta Pérez, que es el estudiólogo, es el hombre de letras en su estudio, en su lugar de trabajo, donde hay libros y también hay algunos iconos, el reloj de arena y tal, ¿no? San Jerónimo sería uno de ellos, pero también quizá uno de los escritores que más ha tratado el tema de la separación del mundo, de ese, tú lo decías antes, ¿no? Ese punto un poco asocial que todo lector tiene,
que es como, en el texto de María Zambrano se ve muy bien, cuando ella dice, leemos para defender la soledad en que estamos. Uno se la imagina como en una conversación banal y dice, qué ganas tengo de que esto acabe para ponerme a leer, ¿no? Entonces hay como una defensa de una cierta soledad interior que de alguna manera ya está y que está interrumpida por esa especie de cháchara cotidiana, ¿no? Una especie de apartamiento. Entonces Flaubert, que sería uno de los grandes de Cascarrabias, Gruñón, asocial, una persona, digamos, de muy difícil trato seguramente, dedica gran parte de su vida a las tentaciones de San Antonio, que tienen que ver con los delirios de la lectura solitaria, y así, ¿no? Habría algo que tendría que ver con esa figura de la campana de vacío, ¿no? Sí, de yo y el libro, ¿no? Pero sin embargo, también en relación con los lugares, es que tengo que dejar el micrófono porque tengo que hacer un gesto. Pero también en relación con los lugares, uno de los patrones de los profesores, yo como he escrito sobre el oficio de profesor, me he interesado por todos los santos que tienen que ver con profesores, que hay varios. Y siempre son interesantes. O sea, si la Iglesia pone a alguien al lado de los profesores, siempre es interesante por qué demonios habrán puesto a Santa Catalina de Alejandría. Pero vamos, el patrón de los profesores, o uno de los patrones, es Santo Tomás, el escolástico. Y si ponéis en el Google Santo Tomás iconografías, Santo Tomás está siempre con un libro, pero no así, sino así. Y en general, así. O sea, Santo Tomás abre el libro, pero no para adentro, sino para afuera. Es decir, lo muestra y señala hacia él. Por tanto, el gesto de Santo Tomás es otra compañía de la lectura. Es el gesto del que muestra el libro y señala hacia él. Dice, señores, aquí hay un libro y aquí hay algo que puede valer la pena para ustedes. Es el iniciador a la lectura, digamos, ¿no? Y la figura, yo creo que ahí de Santo Tomás es interesante porque la universidad, de hecho Santo Tomás es el escolástico, ¿no? La universidad inaugura una cosa muy interesante que es la lectura pública y en público de un texto, ¿no? O sea, el maestro que lee y comenta y que pide comentario, ¿no? Y todo eso con una intención, digámoslo así, iniciática. Por lo tanto, yo creo que si la figura de San Jerónimo es un poco el lector solitario, el lector en su estudio, la de Santo Tomás es un poco la sala de aula, ¿no? Pero luego hay otra palabra clásica que todavía se usa, que es la palabra colegio, ¿no? El legio ese viene del lege, ¿no? Lectio, la palabra lectio es lección, que tiene que ver con colección, con selección, con recolección, y el legere latino tiene que ver con elegir, ¿no? Entonces el colegio sería el lugar el colegium sería el lugar de la lectura colectiva, ¿no? Una cosa es un colloquium, que es quedamos para hablar, y otra cosa es colegium, que es quedamos para leer, digamos, ¿no? Entonces yo creo que algunas figuras, el colegio tendría que ver con esa actividad, yo creo que tan necesaria también para todo lector, que es encontrar compañías para hablar de lo que lee. No para leer, pero para hablar de lo que lee, ¿no? Y entonces yo creo que herederas del colegio son los clubes de lectura, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora que la universidad está muy mercantilizada y cada vez más bueno, y está muy profesionalizada y todo tiene que ser práctico y tal, yo noto entre los chicos más inquietos que vuelven a organizar entre ellos lo que ellos llaman un grupo de estudios. A veces llamando a algún profesor, a veces no. Pero como la universidad no nos lo da, pues hemos organizado un grupo de estudios para leer a Foucault. Hemos organizado un grupo de estudios para leer a no sé qué, ¿no? Esa idea de grupo de estudios yo creo que se parecería mucho a eso del colegium, ¿no? No es el lugar donde hay un maestro que abre el libro y señala hacia él, sino el lugar donde se coloca un libro en medio y entonces pues hay como una especie de esfera pública de viajar, ¿no? Porque hay alguna cosa encima de la mesa, hay alguna cosa que todos tienen en común y al mismo tiempo cada uno lo ve desde una perspectiva diferente, ¿no?
Y eso yo creo que inauguraría otra forma de las compañías de la lectura, ¿no? La compañía de la gente que uno busca para leer juntos. No para leer con un maestro, sino para leer juntos, ¿no? Y yo tengo la sensación de que en este momento en que la lectura está pasando un poco a la clandestinidad, porque las instituciones que antiguamente estaban encargadas de velar por ella están haciendo otras cosas, digamos, y que se dedican a otras cosas, yo creo que cada vez hay más gente que busca un poco esa idea, ¿no? De montar un grupo de estudios, por qué no nos juntamos una vez al mes, por qué no leemos juntos alguna cosa, por qué no tal, ¿no? Yo creo que sí que hay como una especie de ansiedad de buscar compañías, ¿eh? Porque si no es lo del aislamiento, ahí sí que uno se siente aislado en mal, ¿no? Pero de todas maneras, para mí, la gracia está en el ahora una cosa, ahora otra. Es decir, en que tiene que haber espacios para lectura solitaria. Está muy bien que siga habiendo maestros, que siga habiendo gente que te diga esto vale la pena, vamos a leerlo juntos, para despacio, fíjate en esto que tú no te habías fijado, ¿no? O sea, está muy bien que siga habiendo maestros. Yo creo que la lectura, quizá no para todo el mundo, ¿eh? Pero que la lectura, como muchas cosas, requiere maestros. Y está muy bien también que haya gente que sin maestros deciden juntarse para leer, porque eso produce como cosas muy, muy curiosas, ¿no? Por eso, a mí me gustó mucho yo creo que es el penúltimo curso de Roland Barthes antes de morir y se llama Cómo vivir juntos. Es un libro que se llama Cómo vivir juntos, ¿no? Y entonces Roland Barthes lo que hace es empezar hablando del monacato antiguo, el monacato griego, antes del Cister, antes de los monasterios estos que hay aquí en Navarra, antes del Cister, el monacato griego. Y entonces dice que el monacato empieza con los eremitas, ¿no? O sea, los tipos que se van a la ermita, a la cueva, tal, ¿no? La película aquella de Buñuel, como es la de Simón del Desierto, ¿no? Aquellos que se iban ahí solitarios y que había todo un turismo ahí, tal, los eremitas, ¿no? Claro, los eremitas tenían un problema, que se volvían locos, o sea, es que la soledad es muy peligrosa. Y entonces Roland Barthes dice que el monacato occidental lo que tiende es a atraer a los eremitas para fundar la vida cenobítica, donde es más fácil controlar, digamos, los peligros, la melancolía, la tristeza y la locura, digamos, las visiones de San Antonio, aparejadas con la lectura, ¿no? Entonces, Roland Barthes elabora una categoría que es bien bonita, que es la categoría de idiorritmo, ¿no? Entonces dice, la pregunta no es si es mejor estar solo o es mejor estar acompañado. La pregunta es, ¿qué raticos para estar solo y qué raticos para estar acompañado? Es decir, ahora sí, ahora no, el tic-tac, ¿verdad? O sea, la pregunta no es si juntos o separados. La pregunta es, ¿qué raticos juntos y qué raticos separados? ¿Verdad? Y entonces, eso él le llama ritmo, porque tiene que ver con el tic-tac, con el ahora una cosa, con otra. Y Roland Barthes dice que cada uno tiene un poco como su propio ritmo, ¿no? Y entonces que el monacato griego, que funcionaba como una serie de ermitas donde estaban los tipos solitarios, y luego estaba el cenobio, que es donde se juntaban para algunas celebraciones y algunos cultos y tal, dice, es el que permitía el idiorritmo, o sea que cada uno decidía cuándo necesitaba estar solo y cuándo necesitaba estar en compañía, ¿no? El idiorritmo, ¿no? El tic-tac, el ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y entonces yo creo que en eso de la lectura, en eso de las compañías de la lectura, si yo he hablado, que podría haber más, quizá otros distintos, pero como de tres formas, ¿no? La lectura silenciosa, la lectura con maestro y la lectura juntos, ¿no? Yo creo que ahí no es cuál, sino en qué ritmo. O sea, en qué momentos uno necesita un maestro, en qué momentos uno necesita leer juntos, en qué momentos uno necesita separarse para leer y cómo transitar, digamos, de una cosa a otra, ¿no? De hecho, todo lector transita un poco en eso, yo creo, ¿no? Que es un tránsito, ¿no? De los tres lugares. Sí, a lo mejor la que nos falta más son los maestros de la lectura, ¿no? Porque al final los clubs de lectura hay bastantes, la lectura en soledad sí hemos conseguido procurarnos tiempo también, quizás nos faltan un poco esos maestros de la lectura, ¿no? Que
aprender a leer, sabemos leer todos, pero muchas veces se lee detrás de las letras, ¿no? Sí. Se lee detrás, o entre líneas, o lo que quiere decir, o lo que dice, y ahí es más complicado con uno mismo, incluso a veces es más complicado en grupo encontrar ese qué dice el texto, ese dónde apunta el texto, ¿no? Bueno, o sea que la palabra maestro en esta época tiene mala prensa. Sí. Yo acabo de escribir muchas páginas sobre el oficio de profesor y mis alumnos son así, los mismos inquietos que organizan grupos de estudio. Sé que son buenos chicos, inquietos, tienen ganas de leer, se juntan y organizan sus cositas y leen lo que a ellos les interesa. Pues cuando están en el feminismo, leen lo del feminismo, cuando están en lo que sea, leen cosas que yo no leería, que leen sus cosas, ¿no? Y desde luego pues, es muy agradable, ¿no? Pero ellos al mismo tiempo también tienen todos esos reflejos antiautoritarios, quién me va a decir a mí no sé qué, esa cosa de la horizontalidad, del intercambio de saberes y de experiencias, esas cosas que están un poco en la onda, ¿no? Y entonces el maestro, yo creo que requiere, para que sea buen maestro, digamos, y no solo un tipo autoritario que te ordena cosas que no te gustan, requiere de una cierta autoridad, requiere que cuando alguien te dice presta atención a esto, uno confíe y presta atención a eso. Requiere lo que decía del camino de montaña, ¿eh? O sea, hacer un camino de montaña con alguien que sabe, que conoce cosas que tú no conoces y que te hace parar. Entonces, si tú no te fías de ese tipo y piensas, me está jodiendo el camino, yo lo que quiero es caminar a mi manera, pues muy bien, pues camina a tu manera, pero te lo vas a perder. O sea, te vas a perder caminar con alguien que sabe y aprender de él, no te lo vas a perder. Entonces yo creo que ahora en esta época que desconfía de cualquier verticalidad, de cualquier autoridad, de cualquier relación de enseñanza y enfatiza lo de la horizontalidad, el intercambio y esas cosas, esa cosa de leer a tu manera, yo creo que es un problema, sí, de los maestros. Hay un texto de Miguel Morey también muy bonito que él dice, él comenta una frase de Blanchot, ¿no? Blanchot dice, se acabó la biblioteca canónica, se acabó esa idea de que aquí está el canon de lo importante y luego tal. Ahora estamos en una época en que ya es muy difícil decir por qué un libro es bueno o malo. La guerra del canon empieza en los años 60. Tal. Se acabó la biblioteca, dice, y ahora es la época del archivo. Y el archivo es un lugar donde todos los libros son iguales y cada uno lee a su aire. Eso lo dice Blanchot. Y Miguel dice, puede tener razón, Blanchot, que haya que combatir las jerarquías, la biblioteca que ya está jerarquizada, que ya es una biblioteca autoritaria, que te impone lo que deberías leer y tal, ¿no? Pero él se hace la pregunta, ¿no? Dice, pero bueno, si cada uno lee a su manera, ¿qué pedagogía es posible ahí, no? Si da igual la biblioteca, ¿qué pedagogía es posible? Y él lo dice, yo creo que lo dice de una forma muy interesante. Dice, no, porque cualquier pedagogía requiere cortar, o sea, requiere distinguir. Entonces, cuando uno no es capaz de distinguir, cuando el mismo hecho de distinguir, de separar, esto vale la pena, esto no, esto hay que verlo de esta manera y no de esta, el mismo hecho de separar tiene poco prestigio social. Él dice, ¿qué pedagogía es posible si toda pedagogía pasa por distinguir y por separar, ¿no? Por eso lo del maestro, yo creo que de esos tres espacios, el del maestro es el más complicado, no solo porque no haya, sino también porque no se pide. Sí. No hay una... Esto nos enlaza a un último punto, las condiciones pedagógicas de la lectura, y aquí es donde ya nos podemos enfadar mucho, ¿no? Porque la escuela como alfabetización, como fábrica de lectores, como iniciación a la lectura, ahí es donde ahora mismo hay un gran cambio. Tú lo explicas muy bien en tu último libro, Esperando no se sabe qué, que es un libro extraordinario, es un libro, como he dicho antes, hermoso y melancólico. Hermoso porque hablas de lo que es el oficio del profesor, dar a leer un texto, y es melancólico porque eso ya se está terminando, estamos en un momento en que eso se está terminando. ¿En qué nos está fallando ahora la escuela como dejación de aquel papel clásico como iniciadora de la lectura, como alfabetizadora, como generadora de amantes de la lectura? ¿En qué nos está fallando? La escuela nace prácticamente con la escritura. O sea, la escuela es un invento griego y nace en el momento en que nace tres inventos griegos muy raros
y que han tenido un extraño porvenir, que son la democracia, que la historia se hayan conservado. La democracia cambia mucho, la filosofía cambia mucho, pero son tres inventos griegos interesantes que aparecen como apoyándose el uno en el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, los tres son contemporáneos de ese paso de la oralidad a la escritura. O sea, Sócrates no escribió nada y Platón es ya un escritor, ¿no? Y además la academia platónica es un lugar donde ya se ve, o sea, las escuelas filosóficas, cuando Aristóteles funda el Liceo, Platón la academia y tal, son lugares donde básicamente el saber se da en tanto que leído. Ya no hay una voz del maestro como en la escuela pitagórica, sino que el saber se da en tanto que leído. Y ahí es verdad que desde sus orígenes griegos la función principal de la escuela ha sido enseñar a leer. La función principal. Yo creo que hasta Paulo Freire, hasta la idea esa de que la lectura de la palabra y la lectura del mundo van juntas. Y esa época, la época de las grandes campañas de alfabetización y tal, en que la alfabetización, la idea de que el aprender a escribir emancipa, y que la alfabetización era como una especie, casi como un deber de la izquierda, digamos, estaba todavía casi intocada, ¿no? De hecho, ya que hemos hablado del Che, hay un discurso del Che a los jóvenes cubanos después de la Revolución, que el Che parece un maestro gruñón. O sea, el Che les dice, un revolucionario tiene que ser el mejor en todo, tiene que ser también el primero de la clase. Y tiene que ser el que más estudia. Y el Che Guevara dice, estudiar es un deber revolucionario. Y la guerrilla sandinista acaba en una campaña de alfabetización, yo tengo fotos sobre eso, y son los mismos, el Che Guevara, el fusil y el libro, ¿verdad? Son los mismos guerrilleros los que una vez triunfa la revolución, se convierten en alfabetizadores y pasa eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay una época de larga duración, quizá con sus momentos de larga duración, en que la lectura y la escritura tienen un cierto prestigio, que quizá inmerecido, quizá no es para tanto, pero tienen un cierto prestigio. O sea, nadie discute que estudiar es un deber revolucionario. Ahora, bueno, en el libro lo cuento, o sea, en una de las aulas donde yo doy clase, hay una frase de Paulo Freire en una cartulina, que les gusta a los chicos poner frases en las cartulinas, que dice, estudiar no es repetir lo que dice el profesor, sino crear y recrear, no sé qué. Yo estaba leyendo a Paulo Freire y leí la frase completa, y los chicos habían quitado el principio y el final. Porque Freire dice, estudiar exige disciplina, esfuerzo y humildad. Estudiar exige, la palabra exigir, ¿verdad? Es una palabra ya como de otra época también, ¿eh? Estudiar exige disciplina, esfuerzo y humildad. Luego dice, estudiar no es repetir lo que el profesor dice, sino crear y recrear, punto y seguido. Estudiar es un deber revolucionario. Entonces, ¿qué molesta en esta época? Lo de exige, lo de deber, y desde luego lo de disciplina, esfuerzo y humildad, ¿no? Pero Paulo Freire podía escribir, o sea, podía escribir y dirigirse con eso a los jóvenes cubanos y no había como esa sensación de rechazo, ¿no? Pero yo no sé, eso no lo he pensado mucho, pero creo que los que dicen que estamos entrando en una época posalfabética creo que empiezan a tener razón. O sea, estamos entrando en una época donde la cultura ya no pasa básicamente por el código escrito, ¿no? Flusser tiene un texto muy bonito sobre eso, porque además Flusser dice que la escritura, la lectura igual, tiene que ver con seguir una línea. Por eso es tan difícil leer para los estudiantes, porque escribir tiene que ver con alinear los pensamientos, es decir, con poner las cosas una después de otra. Y leer es seguir una línea, por eso yo uso mucho la metáfora del camino de montaña, igual. Leer es como seguir un camino de montaña, igual. Es un primer paso y no sé, hay que empezar por la primera palabra y acabar por la última, ¿no? Tiene que ver con una cierta linealidad. Y yo creo que la época ya no está para la linealidad, está para las interconexiones, está para otro tipo de cosas, ¿no? Pero a mí sí que me parece que y luego ya están otro tipo de cosas como el que, no sé, el otro día discutía con una sobrina mía que decía que le parecía absurdo tener que aprenderse de memoria no sé qué poema, y luego mi hermana, que es profesora de literatura, le dijo, mira, en la escuela donde yo estoy
ha empezado ahora ahora está de moda lo de las escuelas, hay que introducir cultura financiera, emprendeduría y economía. Y dice, te voy a leer el primer párrafo del libro de economía de bachillerato, que es mucho más absurdo que aprenderse un poema de memoria, infinitamente más absurdo. O incluso que hacer ecuaciones de cuarto grado, aunque uno no sepa para qué sirven, ¿no? Pero la primera frase es, el ser humano tiene deseos ilimitados. El planeta Tierra tiene recursos ilimitados. Y la economía es el arte de combinar los deseos ilimitados con los recursos limitados, poniéndole precio a las cosas. Eso no solo es una estupidez, sino que es un compendio de ideología neoliberal en una cápsula. O sea, ¿qué es eso de que el hombre es un ser de deseos ilimitados? Eso lo serás tú. Eso es el deseo ilimitado, está producido. Entonces, claro, tiene que ver con lo que yo decía, que la lectura y la escritura ha perdido prestigio, que quizá estamos entrando en un mundo posalfabético, pero también tiene que ver con que la escuela está siendo capturada por un montón de cosas que no tienen ya nada que ver ni con la cultura, ni con la emancipación, ni con el estudio, ni con la libertad, ni con mirar al mundo, ni con la crítica, ni con nada. O sea, tienen que ver con otras cosas, ¿no? Por tanto, estamos entrando en una escuela, sería curioso, ¿no? Una escuela alfabética, ¿no? Posescuela. Escuela, postescuela, ¿no? Antes has hablado de monasterios, bueno, nos has hablado de revolucionarios, nos has hablado de monasterios, nos has hablado de escritores. Ayer estuviste por ahí, por los monasterios de Navarra. Sí. Estuviste por ahí, ¿qué te parecieron? Bueno, a mí es que Monacato siempre me interesa mucho eso. No te veo de monje, ¿eh? No, te veo de monje, pero me ha interesado. Pero me ha interesado no solo por lo de la vida, no solo por lo de la separación del mundo, que tiene su gracia, ¿no? O sea, gente que se aparta de las cosas para dedicarse a otras. Pero me ha interesado también por lo de la vida regulada. Por esa cosa de la regla de San Benito, no deja de ser una regla sensata de comportamiento. A mí la de San Francisco me gusta mucho, yo leo las reglas de los monjes para aprender, porque eso de una vida disciplinada, una vida regulada, una vida tal, que yo me atrae, ¿no? Pero yo, no sé si el lector ocasional o así, ¿no? Pero yo creo que el hombre de letras, el letrado, sí que es un ser también que tiene algo de monje en ese sentido, que tiene algo de vida regulada y de vida disciplinada en ese sentido. Yo creo que sí, ¿no? Vamos a dar un aplauso a Jorge. Llevaos el libro si tenéis las perritas.